Presente. Muy bien. Listo. Denme un segundo, comparto la presentación y continuamos el avance. ¿Me confirman, jóvenes, si se ve la presentación? Se ve, doctor. Ya. Bueno, jóvenes, situándonos un poquito en el contexto, entonces estamos iniciando el capítulo que se denomina fase folicular, ¿ya? Entonces vamos a ver todos los aspectos relacionados a cómo se desarrolla, cómo madura y más adelante, ya finalizando este capítulo, esta presentación, vamos a ver el mecanismo de la ovulación, ¿ya? Pero lo que es importante es recordar, ¿no?, de que en el caso de los bovinos, ¿no?, en el caso de los bovinos, ¿no?, hay un gran control de los folículos, ¿ya?, debido a que uno solo de ellos puede llegar al momento de la ovulación. Así que, como ven ustedes aquí en la lámina, este es un muy buen esquema, ¿no? Está en variada literatura, ¿cierto?, explicando el proceso de la foliculogénesis, ¿ya? Habíamos mencionado, y vamos a ver algunas cifras un poquito más adelante, ¿no?, de que ya las hembras, ¿no?, en este caso estamos utilizando, por supuesto, la especie de referencia a los bovinos, ¿no? La ternera nace con una cantidad de folículos, ¿no? Y por supuesto, cada uno de los folículos, aunque no tan así, también lo vamos a ver enseguida, contiene un óvulo y es capaz de producir hormonas en su momento, ¿ya? Entonces, con los que nace, ¿no?, y esos folículos que están ahí latentes, adormecidos en algún momento, los denominamos los folículos primordiales. Y son los que vemos aquí al inicio de ese proceso de la foliculogénesis, ¿no? Ya habíamos mencionado de que ese proceso de foliculogénesis tarda bastante tiempo, ¿no? Son 180 días aproximadamente hasta que ese folículo llega al momento preovulatorio. No todos van a poder ovular, ¿no?, como vamos a ver, pero sí ha tardado esos 180 días para llegar a ese momento donde posiblemente podría estar ovulando, ¿ya? Entonces esos folículos están latentes en el ovario, ¿ya?, en ambos ovarios, por supuesto, esos folículos primordiales, ¿ya? Entonces, mayor cantidad presente, óvulo y células de la granulosa tienen receptores para factores de crecimiento, pero no para LH o FSH. ¿Qué significa esto? Que estos folículos, ¿no?, van a iniciar su crecimiento, desarrollo, no gracias a las gonadotropinas que salen desde la hipófisis, ¿no?, recordando un poquito ahí el eje hormonal, ¿no?, la LH y la FSH. Quiere decir de que cuando están apenas despertando, ¿no?, de su latencia, esos folículos primordiales, ¿no?, crecen a través de factores de crecimiento, que también lo vamos a ver enseguida en este capítulo, ¿no? Hay unas 2 docenas de factores de crecimiento. Los principales que vamos a revisar es el factor similar a la insulina 1, el 2, ¿no es cierto?, y la hormona de crecimiento, que son los responsables de ese crecimiento lento inicialmente, ¿no?, hasta que en algún momento ese folículo alcanza cierto grado de desarrollo, ¿ya?, y va a poder recién tener receptores para la FSH y más adelante receptores para la LH, ¿ya? He mencionado que entonces cuando ya el folículo pasa el centímetro de diámetro, ¿cierto?, idealmente ese folículo antes del momento de la ovulación debería acercarse alrededor de los 2 centímetros, ¿no? Una literatura nueva menciona que hasta folículos normales se los puede considerar hasta de 2.5 centímetros, o sea, 25 milímetros de diámetro, ¿no? Más allá, y siendo persistentes ya se los considera como quistes foliculares, ¿ya? Entonces, esos folículos van creciendo, van desarrollándose, podríamos decir, por sus propios medios, ¿ya? Y poco a poco van llegando a cierto estadio. Entonces, aquí hay folículos activos tipo 2, 3, primarios y preantrales pequeños, ¿no? Es decir, de que ya han tenido
o han sufrido un cierto grado de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Sin embargo, todavía, como ven ahí, FSH y LH no son esenciales para ese tipo de folículos, ¿no? Entonces, el crecimiento continuo es controlado por el óvulo, poca atresia, desarrollo de zona pelúcida. Entonces, por aquí están creciendo todavía, no comienzan a competir o a estar desapareciendo, ¿no? La atresia es una atrofia, una desaparición de ese folículo, y por supuesto ese folículo ya no puede aparecer de nuevo, se pierde completamente, ¿ya? La zona pelúcida es la que está cubriendo, ¿no es cierto?, al óvulo. Es como una cápsula, ¿no?, que protege a ese óvulo. Esa cápsula más adelante, cuando ya el óvulo es recibido después de la ovulación en el oviducto, ¿no es cierto?, esa cápsula es la que tiene que penetrar el espermatozoide. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de andrología y sobre el tema de la espermatogénesis, cómo se forman los espermatozoides, ¿no?, y cuál va a ser sus acciones, ¿no es cierto?, su comportamiento más adelante con el gameto sexual femenino, ¿no? En este momento solamente estamos viendo el lado de la hembra, ¿no?, crecimiento, desarrollo de los folículos, ¿ya? Ya en este estadio, como vemos aquí, que se denomina formas antrales, aproximadamente ahí unos 4 milímetros de diámetro, ya recién, vean ustedes ahí, el desarrollo perdón, aquí dice folículos que responden a las gonadotropinas, ¿no? El preantral pequeño, el mediano, grande. Alrededor, como acabo de mencionar, a unos 4 milímetros de diámetro, ¿no? Hay desarrollo de teca interna que responde a LH y células lagrimosas que van a responder a la FSH, ¿no? Entonces, recién cuando alcanzan este estadio, 4 milímetros de diámetro, ¿ya?, es que van a responder a la gonadotropina, a la FSH y a la LH, ¿no? Primero a la FSH para potenciar su crecimiento, ¿no? Esos últimos 7, 10 días de su crecimiento, de su desarrollo en la folículogénesis, recién, ¿no?, pueden aprovechar el potencial de la utilización de la FSH, ¿ya? Antes, como acabo de mencionar, entonces están creciendo por los factores de crecimiento, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Aquí en este momento entonces va a aumentar la atresia, ¿ya?, y va a haber un progresivo requerimiento de las gonadotropinas, ¿ya? Entonces ya se hacen dependientes las gonadotropinas, ¿no? Ok, ya. Y por supuesto ya comienzan a competir. ¿Cómo ocurre esa competencia? Lo vamos a ver también enseguida en lo que se refiere a la dinámica de las ondas foliculares, ¿no? Esa competencia la hace el folículo que está más desarrollado, ¿no? Entonces ese folículo que de alguna forma u otra ha alcanzado mayor tamaño que el resto, ¿no?, aunque todavía pequeño, ¿no?, pero sobrepasa el crecimiento con el resto, ¿no? Entonces ese folículo va a ser capaz de producir más hormonas, más estradiol de a poco, más inhibina y activina. Y justamente más inhibina va a ser de que ese folículo que está creciendo y desarrollándose vaya controlando al resto de los folículos y va ocasionando, como indica aquí en la figura, ¿no?, la atresia de esos folículos, ¿no? Entonces ese folículo alcanza un grado de desarrollo, en algún momento alcanza la selección, quiere decir de que ha sido seleccionado de ese grupo de folículos que está creciendo o desarrollándose, ¿no?, y en algún momento va a alcanzar lo que se denomina la dominancia folicular. Entonces la dominancia folicular es el folículo que se ha separado del resto de los folículos y que ha ocasionado la atresia del resto de los folículos de ese grupo, ¿no? Ese crecimiento o maduración, como habíamos indicado durante la foliculogénesis, es por grupos, ¿no? No es que todos los folículos del ovario en algún momento comienzan su despertar y crecimiento y desarrollo, sino que es en grupos, ¿no?, y que va a ser un proceso, como ya habíamos indicado, irreversible, ¿no? Entonces, ese proceso los puede llevar a la oportunidad de que llegue a un folículo preovulatorio, ¿ya?, o como sucede más del 99% en el 99% de los folículos, va a ir hacia una atresia, una desaparición, y por supuesto ya no pueden, ¿no?, reiniciar o sobrevivir, digamos, en ese proceso, sino que se van perdiendo, ¿ya? Y ese folículo preovulatorio, ese folículo que ha alcanzado la dominancia folicular, tampoco quiere decir de que pueda llegar al momento de la ovulación. Podría ser que no,
Porque ya que como habíamos adelantado, ¿no? Cuando revisamos un poquito de las generalidades de la fisiología reproductiva y de ahí de las ondas foliculares, ¿no? Va a haber algunas ondas foliculares que no pueden ovular, ¿no? Porque se van a encontrar en algún momento que hay una estructura y una hormona que está bloqueando esa ovulación. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan? Convolución. ¿Con qué hormona? Progesterona. Correcto, ¿no? Está bien, así que se complementen, ¿no? Entonces, cuerpo lúteo con progesterona. Esa es la respuesta completa, ¿ya? Entonces, esos que van a llegar aquí a la dominancia folicular, ¿no? Quiere decir de que el resto ha desaparecido, ya no puede crecer, ¿no? Justamente, ¿por qué no puede crecer? Como él inhibe, ¿no? Los niveles de FSH, baja los niveles de FSH, van a ser suficientes solitos para un folículo, pero insuficientes para el resto. Por eso es que se van apreciando, ¿no? Es justamente porque mientras él crece, va a producir más inhibina, ¿no? Entonces, controla los niveles de FSH, ¿ya? En circulación quedan niveles de FSH mínimos, él sobrevive con ese FSH mínimo, pero el resto de los folículos no va a poder hacerlo, ¿ya? Entonces él va a estar ahí, ya separado del resto y esperando a ver si ocurre ese mecanismo de la ovulación, ¿no? Si es que hay en ese momento que él llega a el estado preovulatorio, el funcionamiento de un cuerpo lúteo con la progesterona no va a poder ovular, ¿ya? Entonces va a ser de las ondas anovulatorias, ¿no? Pero si cuando él llega a la dominancia folicular y está listo para ovular con los receptores de LH, etcétera, ¿no? Si es que no hay el funcionamiento del cuerpo lúteo, si los niveles de progesterona están basales, mínimos, ¿ya? Recién va a ocurrir, ¿no es cierto?, ese pico de LH y que va a hacer ovular a ese folículo, ¿no? Desde el inicio del celo alrededor de unas 24 horas después, ¿no? O determinado el celo, unas 10 o 12 horas, ¿ok? Entonces, como ya hemos visto en la imagen anterior, en el proceso de esa foliculogénesis que tarda 180 días, van a pasar por diferentes estadios de esos folículos, ¿verdad? Una fase independiente de la gonadotropina, quiere decir que no necesitan FSH, LH, ¿ya? Sino van a crecer por los factores de crecimiento que vamos a ver enseguida. Ya en algún momento, cuando alcanzan cierto grado de desarrollo, ¿ya? Los folículos ahí antrales, 4 milímetros de diámetro, enseguida vamos a ver también la definición de ese tipo de folículos, ¿ya? Alcanza o permite de que haya receptores de FSH y ellos puedan potenciarse, ¿no? Para el crecimiento de ese folículo de forma más acelerada. Entonces hay una tasa de crecimiento más acelerada en ese folículo que puede utilizar la FSH. Continúa ese folículo que está alcanzando la selección y va a alcanzar la posible dominancia folicular, ¿no? Utilizando los factores de crecimiento. Pero esos factores de crecimiento, ¿ya? Van a crear una sinergia, se van a potenciar para la utilización de la FSH, ¿ya? Entonces van a pasar por estadios de reclutamiento, selección y dominancia folicular durante ese desarrollo folicular. Y la dominancia va a ser el momento en que ellos podrían estar llegando ahí al momento preovulatorio, ¿ok? Aquí vemos entonces los diferentes estadios, el folículo primordial o el descanso, ¿no? Con los que la ternera ya nació y por supuesto va a llegar con una buena cantidad a el momento de la pubertad, ¿no? Cuando está alcanzando la madurez y conforme van ampliando la presentación de esas ondas foliculares, en algún momento, por supuesto, esa ternera que está llegando a la pubertad va a comenzar a presentar sus ciclos, ¿no? La clave para que ella pueda, ¿no? Permitir ese desarrollo de los folículos, ¿no? Es el funcionamiento del eje hormonal y la producción de quispeptina, GnRH desde el hipotálamo para la estimulación de la hipófisis y la FSH-LH en algún momento. Pero por supuesto, como yo acabo de explicar en algún momento, también van a haber otras sustancias que potencian ese crecimiento, ese desarrollo folicular, ¿ya? Entonces vemos ahí que pasa por diferentes estadios, ¿no?
todavía un crecimiento ahí en el folículo primario, independiente de las NRH, quiere decir que, por supuesto, también de las gonadotropinas, ¿no? En algún momento sí ese folículo va a necesitar, ¿no? La FSH, la LH, entonces ese folículo secundario que vemos aquí, ¿ya? Se hace dependiente de las FSH, ¿ya? Continúa su crecimiento y desarrollo separándose del resto, compitiendo con el resto en ese proceso de las ondas foliculares, ¿no? Aquí recordamos un poquito la estructura de ese folículo. Aquí tenemos un folículo antral, ya podríamos decir de que un folículo que ha llegado a alrededor de unos 4 milímetros de diámetro, ¿no? Con las capas celulares de las cuales está compuesto, ¿ya? Tenemos entonces el óvulo, ¿no? Aquí está su núcleo, ¿ya? Su citoplasma, y está rodeado por células de la granulosa. Entonces, todo en el interior de ese folículo, ¿ya? Se encuentran las células de la granulosa, ¿ya? Y las células de la granulosa van a estar produciendo, ¿qué hormonas, jóvenes? ¿Qué hormona produce estas células de la granulosa? ¿Nadie? No lo puedo creer. ¿Qué produce el folículo? Acabo de decirlo hace 5 minutos. ¿Cómo es la cosa? ¿El estradiol? Sí, señor. No sé por qué hay duda todavía, ¿no? Ya hemos estado repitiendo 100.000 una vez de que el folículo es estradiol y el cuerpo lúteo es progesterona, ¿ya? Entonces las células de la granulosa son las que producen el estradiol, ¿ya? Después va a haber una membrana basal, que es la que está sosteniendo todo ese interior del folículo, ¿ya? Acuérdense de que no es una estructura plana, podríamos decir como un huevo frito, ahí, ¿no es cierto?, como vemos en la imagen, sino que ¿no? Es una esfera, ¿ya? Entonces es una esfera y que está, ¿no?, todo cubierto, ese óvulo, ¿ya?, de las células de la granulosa, y en el interior, o sea, por dentro de esa membrana basal, ¿no?, donde se encuentran las células de la granulosa, por encima o por fuera de esa membrana basal, también toda esa esfera, se encuentran las células de la teca interna, ¿ya? Las células de la teca interna tienen su importancia porque en algún momento habíamos mencionado, ¿ya?, puede haber una síntesis de esteroides, ¿no?, para que de una molécula de colesterol al final termine ese folículo produciendo, ¿ya?, el último subproducto de esa síntesis de esteroide, que es el estradiol o estrógeno, ¿no? Las células de la teca interna van a producir la testosterona, ¿ya? Entonces quiere decir que en la hembra va a haber cierta cantidad de testosterona que se produce aquí en las células internas gracias a enzimas y las hormonas que están actuando del eje hormonal, ¿no? Pero toda esa testosterona pasa directamente a las células de la teca interna, de la granulosa, para que éstas terminen transformando a esa testosterona en el último subproducto, que es el estradiol, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de esas capas de células, teca interna, la membrana basal, las células de la granulosa, para el funcionamiento de ese folículo, ¿ya? Aquí vemos ya una imagen del ovario, y vemos también los diferentes estadios de ese folículo, ¿ya? El primordial, por supuesto, todo con el óvulo, el ovocito en el interior, ¿ya? Folículos primarios, secundarios, ¿ya? El folículo antral, ¿ya? El folículo preovulatorio, y después, y aquí vemos las partes, ¿no es cierto?, las células de la teca interna, la teca externa, ¿ya?, la membrana basal, la de la granulosa, y en este espacio que se encuentra aquí, que está lleno de líquido folicular, ¿ya?, es la que denominamos antro. Por eso es que es folículo antral, porque ya se encuentra cierta cantidad de espacio de líquido en su interior. Acuérdense que es como una vesícula, ¿no?, que va creciendo, va desarrollándose, ¿ya? Aquí en la imagen está un poquito exagerada porque los folículos antrales todavía no sobrepasan la superficie ahí del ovario, el contorno del ovario, sino que todavía se encuentran internos, ¿ya? Y recién va a ser el folículo preovulatorio el que sobresale, y en algún momento ya va a estar listo para poder romperse. Eso lo vamos a ver
un poquito más adelante, ya casi culminando esta presentación, ¿ya? Entonces, una vez ovuló ese folículo, ya sabemos que se transforma en un cuerpo lúteo inmediatamente. Y aquí la función cambia completamente de haber estado produciendo estradiol en su momento, ¿no? Ocasionando el comportamiento del celo, la preparación del tracto reproductivo para el transporte de los gametos, ¿no? Se va a transformar en un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo va a estar produciendo, ¿qué hormonas, jóvenes? La progesterona, doctor. Progesterona. Sí, señor, ¿ya? Sé que algunas veces repito mucho en esto, pero es simplemente para que ustedes vayan acordándose. Algunas veces la repetición hace de que terminen acordándose a la fuerza, ¿ya? Entonces, no confundamos y siempre, por lo menos, ese funcionamiento de las hormonas, ¿ya? Entonces, el folículo es encargado de producir estradiol y ya cuando ha ocurrido esa transformación, ¿ya? Progesterona, progestación, la posibilidad de que el animal, ¿no?, mantenga una gestación, ¿no?, que prepare el tracto reproductivo, en este caso el endometrio, para, si es que ha ocurrido esa fertilización, fecundación del óvulo, y su transformación en embrión, que ese embrión entonces el tercer cuarto día ingrese al útero, ¿ya? Y se mantenga hasta el reconocimiento materno. Ocurre el reconocimiento materno y va a mantenerse durante toda la gestación, 283, 290 días. Bueno. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de corte histológico. Aquí, por ejemplo, este es un ovario fetal. Ya en el ovario del feto ven ustedes, ¿no?, esos folículos primordiales, ¿no?, lo que aquí se denomina como nido de huevos, ¿no? Básicamente va a ser esas acumulaciones de folículos primordiales. Aquí tenemos los folículos primarios, ¿no?, cada uno de ellos conteniendo un óvulo, por supuesto, en su interior, apenas incipiente todavía esa capa de la ven ustedes cómo se nota como una dilatación, un aumento de tamaño del óvulo, del ovocito, y también, por supuesto, la multiplicación de las células de la granulosa. Todavía no observamos el espacio antral, el antro. Aquí sí, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un folículo terciario. Ven ustedes el óvulo cubierto, rodeado de las células del cúmulus. Las células del cúmulus están conformadas, por supuesto, por una capa de las células de la granulosa que va a estar rodeando a ese óvulo, ¿ya? En algún momento, lo vamos a ver también al final de esta presentación, este cúmulo se separa del resto de las células de la granulosa, queda flotando en el interior, ¿no? Entonces, estas células del cúmulo de la granulosa son las que protegen de alguna forma ese óvulo en el momento que está ovulando e introducido dentro del oviducto, ¿ya? Es más, el espermatozoide, ¿no?, que está llegando al óvulo tiene que pasar, ¿ya?, atravesar toda esa capa de las células del cúmulus para recién llegar aquí a su cápsula, a la zona pelúcida, y poder atravesarlo. Por supuesto, el primero que llegue a ese óvulo, ¿ya? Entonces vemos las células de la granulosa en el interior, la membrana basal, las células de la teca interna, y aquí en el ovario la presencia de algunos otros folículos en diversos grados de crecimiento y desarrollo, ¿no? Aquí en esta imagen vemos un detalle, aunque está en inglés, creo que no es difícil entenderlo, justamente porque aquí está indicando, ¿no?, las hormonas. Entonces, aquí tenemos la representación de las capas de las células de la teca interna, ¿no?, y aquí de la granulosa, ¿ya? Entonces, las de la teca interna ya son las que van a producir la síntesis del colesterol hasta los andrógenos o la testosterona, ¿ya? Y pasando ese andrógeno o testosterona aquí a las células de la granulosa, van a terminar produciendo el último subproducto, ¿no?, de esas moléculas de colesterol, como estradiol, ¿no? Entonces ese estradiol ya pasa a circulación sanguínea y, por supuesto, va a llegar hasta el hipotálamo también, y esa va a ser la forma como se comunica. Acuérdense que mencionamos que las hormonas son como mensajeros químicos. Entonces,
el folículo que se encuentra en el tracto reproductivo, ahí dentro del ovario. Entonces, ¿cómo se va a comunicar con el hipotálamo para indicarle que ha crecido, está desarrollándose, y por ahí ha llegado el momento, ¿no?, en que está presentando el celo, gracias a los niveles de estradiol? Entonces, el hipotálamo entiende que el animal se podría estar encontrando, ¿no?, en el momento del celo, justamente porque ha llegado al máximo nivel de estradiol, ¿ya? Entonces eso hace de que en algún momento haya la producción de un pico de GnRH inicial, y de ese pico de GnRH va a ir a estimular la hipófisis para que ocurra el pico de LH y pueda hacer ovular a ese folículo recién a las 24 horas. ¿Okay? Entonces es muy importante no solamente esta producción de hormonas, ¿no?, desde la molécula de colesterol, sino que los niveles de estradiol van a ser los que de alguna forma u otra van a estar indicando al hipotálamo si existe o no la posibilidad de ovulación. Aquí un poco de teoría: en casi todas las especies de mamíferos no hay división mitótica de la célula germinal femenina, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces después del nacimiento, de manera que el número de ovocitos presente al nacimiento va a representar el total disponible durante toda la vida del animal, ¿no? Lo que hemos estado conversando. Entonces las hembras van a nacer con cierta cantidad de folículos en el ovario, y esos folículos no se multiplican, ¿ya?, sino que van a ir gastándose, pero por la cantidad con los que nace, por supuesto, es imposible de que los pueda gastar durante su vida útil. Ese es el potencial que tienen las hembras, y por eso es que ya lo he mencionado, que se pueden de alguna forma utilizar a través de las biotecnologías, ¿no?, en animales de excelente calidad genética, ¿no? Aquí están un poco de cifras, ¿no? Vean ustedes ahí, número de total de folículos con los que nace esa ternera, 135.000, ¿no? A los 12 meses todavía tiene una cantidad importantísima, 75.000 folículos. A los 4 o 6 años, 21.000, y una vaca mayor, o sea, por encima de los 6 años, todavía tiene una cantidad importante, 2.500, ¿no? Las yeguas, 82.000, cerdas, 500.000, ¿no? Las ovejas, 82.000, roedores, vean, unos 15.000, que hay que considerar que los roedores tienen una vida bastante corta, unas veces un año o menos, ¿no?, pero no tanto, ¿no?, como algunas de estas especies. Y las mujeres, vean ustedes aquí, 700.000 folículos en el momento del nacimiento, ¿ya? Haciendo una pequeña operación para que vean ustedes la cantidad de folículos con los que tiene la vaca, ¿no? Vean ustedes ahí, si nosotros consideramos de que ese animal en algún momento va a estar ciclando, presentando sus ciclos cada 21 días, ¿no es cierto? Y si está presentándolos cada 21 días, supongamos de que no la preñamos en sus ciclos, ¿no?, así para hacer el ejercicio, entonces tendría más o menos la presentación de unos 17 ciclos, ¿no es cierto?, al año, ¿ya? Y si es que esa hembra vive alrededor de unos 8 años, quiere decir de que apenas, ¿no?, podría ovular 136 ovocitos, ¿no es cierto?, en toda su vida útil, ¿no? Entonces vean ustedes la gran diferencia del potencial que tienen, ¿no?, a los que en algún momento son utilizados. Por supuesto, aquí esto es hipotético. No vamos a esperar nosotros que ese animal esté repitiendo permanentemente el celo durante tantos años, sino que cada año ese animal tiene que dar una cría, ¿no es cierto? Entonces, se presenta 1 o 2 celos, ya debería estar preñada. Y por supuesto, mientras está preñada, ya esas ondas foliculares van a ir desapareciendo. Esa es la complicación algunas veces, que después del parto, nuevamente tienen que reiniciarse esas ondas foliculares, ¿no?, volver a presentar folículos, a presentar sus celos, etcétera, ¿no?, para ir cumpliendo esos índices reproductivos que hemos mencionado, y por supuesto, hasta quedar preñadas alrededor de los 100 días después del parto. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Siempre hay algunas cosas que salen fuera de las reglas, ¿ya? Habíamos mencionado que cada uno de esos folículos va a contener un ovocito, un óvulo, ¿no es cierto? Pero hay investigaciones que han demostrado que no es tan así, ¿ya? Entonces hay la posibilidad, algunas veces, por eso es que está en estudio, ¿no?, de que hay algunos folículos, como vemos aquí,
Bos indicus o Bos taurus, ¿no? Que contienen varios óvulos, ¿no? Entonces podríamos denominarlos aquí folículos multiocíticos, ¿no? No es común, ¿no? Pero justamente tratando de tener una explicación por qué algunas veces sin la utilización de hormonas ocurre esos mellizos o trillizos, ¿no es cierto? Con la utilización de las hormonas para sincronización es mucho más fácil de que se produzca estas situaciones, pero permitieron definir, ¿no?, que en algunas razas, ¿no es cierto?, independientemente si son Bos índicos o Bos taurus, hay algunos animales que tienen este tipo de folículos con múltiples ocitos, ¿no? Entonces se está buscando la forma de poder entender cómo está funcionando eso y la posibilidad de poder aprovecharlos al máximo, ¿no? Entonces vemos aquí, tenemos un folículo desarrollado, un folículo antral, ¿no es cierto? Pero vean ustedes en su interior varios ocitos. Algunos de ellos no están funcionando completamente, ¿no? Y no son capaces de poder ser fertilizados en su momento, pero varios sí, ¿no? Entonces, este es un motivo de investigación. Ya se han hecho algunos trabajos también con animales de laboratorio para que en algún momento esas líneas genéticas, por ejemplo, puedan ser aprovechadas de alguna forma en las biotecnologías, ¿no? Hace mucho más fácil, por ejemplo, superovular, producir folículos que contengan múltiples óvulos, ¿no es cierto? O aspirar un folículo que contenga múltiples ocitos, ¿no es cierto? Va a ser bastante productivo, ¿no? Pero todavía se está trabajando en esos aspectos, ¿no? Ahora, vamos a profundizar un poquito sobre las ondas foliculares. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Doctor, una pregunta. Entonces, el ovocito es lo que, o sea, lo que sale del folículo, por así decirlo, ¿no? Sí, señor. Ajá. Y ahora una preguntita, en tanto a cuando hacen aspiración de la vaca donante, ¿es eso lo que Sí, aspiran, no? Los ovocitos. correcto, correcto. Justamente, a ver, regresando un poquito, aunque aquí tenemos la figura de folículos multiovocitos, ¿no es cierto? Pero cuando un animal es aspirado, entonces dentro de este folículo se encuentra un óvulo, un ovocito, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué se aspiran? ¿Ya? Porque se encuentran en cierto estadio, ahí son más factibles de poder aspirarlos cuando están en estadios antrales, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace, voy a tratar de presentarlo aquí, ¿ya? A través de un aparato ecográfico que tiene un transductor con una aguja oculta, ¿no? Lo que hace es, aquí por ejemplo voy a ponerlo el transductor, ¿ya? La punta del transductor. Entonces, ese transductor aquí tiene, por supuesto, sus cristales piezoeléctricos, aquí se refieren que están enviando señal, ¿no es cierto?, para obtener la imagen, ¿ya? Y una vez ese transductor llega y se posiciona cerca de uno de estos folículos, lo que hace, ¿no?, hay una especie de gatillo y sale una aguja, ¿ya? Una aguja que está oculta, por supuesto, tiene que estar oculta porque si no lastimaríamos nosotros ahí, ¿no?, todo el tejido, sino que va a salir en el último momento cuando está por aspirarse. Entonces, hay una bomba de vacío que succiona, ¿ya?, todo lo que se encuentra dentro de ese folículo, ¿ya? Entonces comienza a succionarlo, ¿ya? Succiona el líquido y por supuesto también va a salir el óvulo, ¿no?, que está seguramente todavía, porque no necesariamente va a estar aspirando los folículos preovulatorios o listos para ovular, sino que varios folículos, ¿no?, en ciertos estadios antrales, ¿ya? Entonces lo que hace es que con esa pequeña presión, esa succión que hace, ¿no?, el aparato de aspiración folicular, hace que se desprenda, ¿ya?, esta capa de las células de la granulosa que está formando el cúmulus, ¿no? Y ese óvulo se ha absorbido al interior. Entonces, ya es recogido de ya, y obviamente se ha
incubarlo para que madure. Parece que tiene que pasar algunos días, hay un proceso normal, ¿no?, de ese desarrollo de la foliclogénesis. Entonces, cuando ya se encuentran maduros, creciense in vitro, por eso es que fertilización in vitro, dentro de esa placa donde se encuentra el óvulo, se va a colocar los espermatozoides, ¿ya?, desde una pajuela de inseminación artificial. En esos casos, por ejemplo, si hay varios óvulos, podemos nosotros fertilizarlos con una sola pajuela. Esa es una de las grandes ventajas de la fertilización in vitro, ¿no?, que con una sola dosis de semen, ¿ya?, que por ahí puede ser el semen más caro que podemos conseguir, ¿ya?, entonces podemos estar fertilizando varios óvulos que se encuentran ahí en la placa. Otra vez hay un proceso, ¿no?, en la incubadora, ¿ya?, en un ambiente controlado, que permite de que ocurra esa fertilización in vitro, ¿no?, porque está dentro de una placa. Después ya se observan, ¿no?, cuáles son los que han sido fertilizados, ¿ya?, y por supuesto después de un tiempo de desarrollo, ¿ya?, de ese embrión, es que son transferidos, ¿no?, se hace la transferencia de embriones ya en las vacas receptores, ¿no? ¿Está más o menos claro? Sí, doctor, gracias. Ya, aunque me he adelantado un poquito, ¿no? Recién estamos viendo el funcionamiento de las ondas foliculares y estamos hablando de fertilización in vitro, pero es importante para que ustedes más o menos entiendan ahí las posibilidades que nos brindan justamente estas características fisiológicas durante la foliculogénesis, ¿ya? Hablando un poquito entonces de esas ondas foliculares, ya cuando hablábamos de generalidades habíamos adelantado, ¿no?, de que va a haber la posibilidad de que dentro de ese ciclo estral, que es de 21 días entre un celo y el siguiente celo, entre una ovulación y la siguiente ovulación, hayan 2 o 3 ondas foliculares, que eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? O sea, ¿a qué llamamos una onda de desarrollo folicular? Esta se puede definir, ¿no?, como el desarrollo armónico sin folículos antrales pequeños. Cuando hablamos de folículos antrales pequeños, nos referimos a esos folículos de alrededor de 4 milímetros de diámetro que ya tienen un espacio en su interior o la cierta cantidad de líquido folicular, ¿ya?, en promedio de 24 por onda, con un rango de 8 a 42. ¿Ya? Entonces, para que vean, van despertando desde su estadio ahí adormecido de folículos primordiales en grupos, ¿no? Promedio de 24 folículos, ¿no?, por onda, ¿no? Pero como ven ustedes ahí, puede llegar también hasta 41 folículos que de alguna forma han sido estimulados por esos factores de crecimiento que vamos a ver enseguida, ¿no?, y que van a iniciar su proceso de desarrollo. Como ya indicamos, ese proceso inicial, gracias simplemente a los factores de crecimiento, ¿no?, cuando ya alcanzan cierto estadio, ya se van a potenciar con la FSH, ¿ya? Y van a funcionar a través de estadios integrados de reclutamiento, selección y dominancia. ¿Qué significa esto? Aquí explicamos un poquito a qué se refiere ese reclutamiento, selección y dominancia folicular. Ese reclutamiento va a ser el proceso dinámico por medio del cual un grupo de folículos inicia el desenvolvimiento y la maduración bajo la influencia de suficiente estimulación gonadotrófica, ¿no? Entonces quiere decir de que esos folículos que estuvieron ahí, podríamos decir 170 días de esos 180 que dura la foliculogénesis, creciendo por sus propios medios a través de los factores de crecimiento, ¿ya?, son reclutados por la actividad de la FSH. Entonces, en ese momento que han crecido, han tardado lento, ha sido lento su crecimiento, y han tardado 170 días, recién tienen receptores para la FSH y pueden aprovecharla, ¿no? Y ese grupito, ¿no?, de hasta 41 folículos, ¿no?, va a aprovechar esa FSH, ¿ya? Por eso es que indica aquí suficiente estimulación gonadotrófica, que en este caso se va a referir a la FSH y al LH, pero inicialmente, por supuesto, cuando está desarrollándose más a la FSH. En algún momento, uno de los folículos ya alcanza la selección folicular. ¿A qué se refiere esto? Al proceso por el cual solamente un folículo, en el caso de los bovinos, ¿no?, es escogido evitando su atresia hasta poder alcanzar la ovulación. Entonces, el folículo que en ese reclutamiento aventajaba al crecimiento al resto, producía más hormonas, ¿no es cierto?, más estradiol, más inhibina, ¿no?
Entonces, al producir más inhibina, controlaba el resto del crecimiento de sus compañeros, ¿no? Al bajar los niveles de FSH. Bajaron los niveles de FSH, estuvo en el nivel máximo de producción de FSH cuando estimuló ese grupo ya al reclutamiento, pero cuando comienza a bajar ya inicia todo ese proceso de atresia de alguno de esos folículos, ¿no? Y uno de ellos seleccionado. Todavía no ha desaparecido el resto, pero ya ha ocasionado una disminución importante de esos folículos. Si suponemos que por ahí hay una onda folicular de unos 41, ¿no es cierto? Entonces, ese 1, que es el seleccionado, va a comenzar a hacerle la competencia a los otros 40, ¿no? Y en algún momento lo va a hacer desaparecer. Ya cuando ese folículo, ya, ese 1 de esos 41 alcanza la dominancia, ¿no? Entonces es el folículo seleccionado el que va a ejercer la dominancia, inhibiendo el reclutamiento de un nuevo grupo folículo. Entonces, todo el resto de folículos, si suponemos de que podría haber esos 41 folículos que se están desarrollando en esa onda folicular, uno solo de ellos, en el caso de la vaca, ¿no? Vuelvo a repetir porque no va a ser lo mismo en una cerda, por ejemplo, ¿no? Que crecen, se desarrollan múltiples folículos y por supuesto hay la posibilidad de múltiples ovulaciones, múltiple formación de cuerpo lúteo, en el caso de la vaca no. ¿Ya? Entonces ese folículo que, cuando podemos decir que alcanzó la dominancia, cuando ya no hay ningún otro folículo pisándole los talones y todos han desaparecido, ¿ya? Y se han atreciado. Aquí vemos entonces algunas medidas. Ese folículo, por ejemplo, durante el proceso de reclutamiento, habíamos mencionado más o menos ahí, ¿no? 4 milímetros de diámetro, durante el momento de la selección, ¿no? Alrededor de unos 8.5 milímetros, ¿no? Y en la dominancia, ese folículo preovulatorio, ¿no? 10 a 20 milímetros, o sea, 1 a 2 centímetros, ¿no? Para nosotros, mientras más grande llegue ese folículo al momento de la ovulación, va a ser mucho más beneficioso, ¿no? Ya explicamos por qué. ¿Por qué es importante de que llegue un folículo a su máximo tamaño en el momento de la ovulación? ¿Qué beneficio tendríamos de eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué nos interesa de que un folículo ese no llegue al momento de la ovulación por ahí en 10 milímetros, sino que en 20 o un poquito más si se puede? ¿Qué es lo que se hace generalmente o se tiene especial interés cuando se está realizando sincronizaciones artificiales a tiempo fijo? ¿Qué va a producir la ovulación de un folículo grande? Nadie. Piensen un poquito, no le va a cansar las células del cerebro. Quizás el óvulo esté en mejor estado, por así decirlo. No es tan importante, por supuesto, qué es lo que va a estar va a ocasionar que ese óvulo esté en buen estado y que ovule en el momento apropiado, ¿ya? Si ese folículo, por ejemplo, estoy adelantando porque también vamos a ver esos problemas de retraso en la ovulación, si por ahí ese folículo no ovula cuando tiene que ovular, que es más o menos a las 24 horas de iniciado el celo, ¿no? Y por ahí, por los niveles de hormona, etcétera, se atrasa un poco, eso sí va a ocasionar ahí un envejecimiento o un daño en el óvulo que está saliendo y por ahí podríamos tener problemas de fertilización o, si es que es fertilizado, podría ese embrión morir temprano, ¿no? Porque no se han completado los diferentes eventos reproductivos de forma cronológica, ¿ya? Entonces, un folículo grande, por supuesto, nos va a asegurar de que ovule y salga ese óvulo, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa va a ser importante? ¿Por qué nos interesa que ese folículo sea grande en el momento de la ovulación? Piensen en qué se va a transformar. El cuerpo lúteo. Ya, entonces, si hay un folículo que ovula grande, ¿en qué cosa grande se va a transformar? El cuerpo lúteo. En un cuerpo lúteo grande, ¿no? Y si hay un cuerpo lúteo grande, ¿qué va a producir ese cuerpo lúteo en demasía? Mayor progesterona. Exactamente. Más progesterona. Más progesterona, correcto. Si comparamos nosotros un cuerpo lúteo de 10 milímetros de diámetro, ¿no? Con un cuerpo lúteo de 20 milímetros de diámetro, ¿cuál creen ustedes que va a producir más progesterona?
¿Mm? El de 20. El de 20, ¿no es cierto? Y se produce más progesterona, más probabilidades de que está permitiendo eso. De que sea la gestación. Correcto, ¿no es cierto? De que prepare mejor, ¿no es cierto?, el tracto reproductivo para cuando, si es que ocurre la fertilización, entre ese embrión, el tercer o cuarto día, ahí al útero, ¿ya? Y sobreviva hasta el día 16, que debería ocurrir ese conocimiento materno, ¿no? Entonces, una garantía de que encuentre un ambiente confortable, apropiado, ¿no es cierto?, y pueda desarrollarse el embrión, es que haya un buen cuerpo lúteo funcionando y buenos niveles de progesterona, ¿no? Por eso es que nos interesa en ese trabajo que hacemos utilizando hormonas exógenas a través de inyección de esa hormona, ¿no?, un buen crecimiento y desarrollo de esos folículos para que lleguen en el mejor estado posible, ¿no?, a la ovulación y se transformen en un buen cuerpo lúteo, buenos niveles de progesterona que sea una garantía de la sobrevivencia del embrión y posteriormente la gestación. ¿Okay? Aquí hay un poquito también de teoría con respecto a esas 2 o 3 ondas foliculares. A lo largo del ciclo estral, se requiere, por supuesto, a lo largo de esos 21 días, desde un celo al siguiente celo, ¿ya? Típicamente se producen 2 o 3 ondas de desarrollo folicular. En vaquillas y durante el posparto precoz de vacas multíparas, ¿no?, justo después del parto, cuando todavía se está iniciando las ondas foliculares, el funcionamiento del eje hormonal, antes de esos 40 días todavía que debería estar presentando por ahí su primer celo, ¿no?, se encuentra, ¿ya? Mientras que en vacas adultas, ¿no?, que ya han restablecido sus ciclos estrales, ¿no?, habitualmente van a presentar ciclos de 3 ondas foliculares. Aquí podemos observar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, voy a tratar de ponerle un poquito de color para que lo entiendan. De color. Vamos a poner el color de rosado. El folículo es estradiol y estradiol es femenino. Entonces aquí vemos esa primera onda folicular y esta segunda onda folicular. ¿Ok? Aquí estamos viendo lo mismo, entonces esta primera, esta segunda y esta tercera onda folicular, ¿ya? Aquí es lo que ustedes ven, estos puntos aquí, esta gráfica, es la fluctuación, lo vamos a poner de otro color. Color celestito, ¿ya? La FSH. Entonces la FSH tiene un comportamiento también en ondas, como vemos aquí, ¿ya? Ya no te dejo 1, 2, ¿ya? Entonces la FSH también se va a comportar en ondas. Y cuando la FSH está elevada es justamente cuando está ocurriendo ese reclutamiento de folículos. Esos folículos entonces que están ya en ese estado antral de 4 milímetros de diámetro tienen receptores para la FSH y se potencian para crecer. Entonces están creciendo esos folículos, desarrollándose, pero uno de ellos, lo vamos a ver en imágenes posteriores que van a aclarar un poquito, ¿no? Uno de ellos, el seleccionado, va a producir más inhibina, lo que hace que baje esos niveles de FSH, ¿ya? Entonces esos niveles bajos de FSH van a permitir la selección y la dominancia de un solo folículo, ¿ya? Justamente por eso es que se produce esa inhibina para que baje el FSH, ¿no? Entonces aquí este folículo llega, pero no puede ovular. ¿Por qué no puede ovular, jóvenes, acá? Esta primera onda folicular, que se encuentra aquí, más o menos en la mitad del ciclo, que está funcionando, ¿qué hormona? La progesterona. Exacto, ¿no? Aquí la ponemos de color verdecito. Entonces acuérdense de que hay un cuerpo lúteo y está la progesterona, ¿no? Entonces justamente por eso esta primera onda folicular no va a poder ovular, ¿no? Ya vamos a ver que pasa por un estadio ahí, ¿no?, de una fase estática, que ya no puede crecer más, y una fase de regresión, ¿no? Después entonces, tras que comienza a regresar este folículo, inmediatamente hay una nueva onda folicular.
¿ya? Y esta nueva onda folicular también tiene esa fase de crecimiento, que es la que tenemos acá, reclutamiento, selección y dominancia folicular, ¿ya? Sin embargo, esta segunda onda folicular va a coincidir en que el cuerpo lúteo y su progesterona no desaparecen. Porque aquí, si no ha habido reconocimiento materno, entonces supongamos que este es el día 17. ¿Ya? No ha habido reconocimiento materno, va a haber destrucción del cuerpo lúteo, baja los niveles de progesterona, entonces por consiguiente esta segunda onda folicular sí puede continuar su camino hasta la ovulación. ¿Ya? Entonces, porque aquí no hay el bloqueo, ¿no? Ocasionado por la progesterona. Ya el cuerpo lúteo no está funcionando. Entonces, es una condición ya indispensable para que esa onda folicular quede liberada hasta el celo y la ovulación posterior, que el cuerpo lúteo haya desaparecido y que los niveles de progesterona estén en niveles basales. Exactamente lo mismo ocurre aquí en esta gráfica inferior, pero 3 veces, ¿no? Entonces aquí la primera no va a ovular, todavía se encuentra el cuerpo lúteo y la progesterona, ¿no? Aquí lo ponemos en P4. Esta segunda onda folicular tampoco va a poder ovular, ¿ya? Porque todavía no ha ocurrido la destrucción del cuerpo lúteo, ¿ya? Pero esta tercera onda folicular sí, porque ya ocurre después de ese día 17, ¿no? Entonces ese folículo va a poder, ¿no?, potenciarse, llegar a la selección, dominancia hasta la ovulación, ¿ya? Aquí vemos otra imagen, pero es básicamente lo mismo. Aquí ya tiene el contorno de la producción de las hormonas, o el perfil hormonal. Entonces aquí el proceso de reclutamiento, selección y dominancia folicular. Sin embargo, onda anovulatoria, ¿no? Reclutamiento, vean ustedes todos los grupos de folículos que están creciendo, ¿ya? Pero uno que es el seleccionado, y vean cómo ocasiona la atresia del resto. Todo este grupito que habíamos mencionado ahí, hasta 41 folículos, ¿no?, que están aprovechando la FSH en algún momento, ¿ya? Entonces se atrecian porque uno de ellos lo controla su crecimiento, desarrollo, justamente ocasionando la bajada de la FSH, ¿no? Entonces podríamos decir de que esa FSH va, mientras está habiendo este reclutamiento, está elevada, pero conforme uno de ellos se separa del resto y produce más inhibina, entonces esa FSH va a bajar, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo, y esa FSH es controlada por uno de los folículos y va a bajar, ¿ya? Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces va a ir fluctuando esa FSH de acuerdo a la presencia de esos folículos que pueden utilizarla, que ya tienen receptores de FSH. Básicamente van a ser esos folículos antrales, ¿no?, de alrededor de 4 milímetros de diámetro. Y por supuesto, ese folículo que cuando la mayoría estaba en 4 milímetros de diámetro y se encuentra por ahí en 5 o 6 milímetros de diámetro, es el que va a tener la ventaja, ¿no?, para utilizar mejor la FSH y va para crecer más rápido y poder controlar el resto de los folículos. ¿Okay? Un momentito, voy a borrar. Okay. Y aquí lo mismo, también, entonces aquí en este caso, si vemos la gráfica superior, ¿no?, una primera, una segunda y una tercera onda folicular. Y aquí lo que está mostrando esta gráfica ya no es el nivel de FSH como el anterior, sino lo que habíamos mencionado al principio. Este es cuerpo lúteo. Por consiguiente, también la presencia de progesterona, ¿no? Entonces aquí está activo el cuerpo lúteo, ¿ya?, o la progesterona. Y como ven, justamente cuando baja esa progesterona es que esa última onda folicular queda liberada. Mientras los niveles de progesterona estén elevados, estas ondas foliculares no van a poder ovular. Entonces eso es lo que tienen que entender, y de esa forma ustedes van a poder interpretar todos los cambios que están ocasionándose, que están ocurriendo durante el ciclo estral, y el que va a permitir, más adelante lo vamos a ver en un capítulo especial que es ciclo estral, ¿no?, los diferentes momentos, ¿no?, esa preparación del celo, que lo vamos a denominar como proestro, ya lo hemos visto un poquito ahí en las generalidades
de la fisiología reproductiva, ¿no? Ese proestro, el estro, el celo en sí, después el metaestro y el diestro, ¿no? Preguntas, dudas hasta acá, jóvenes, considerando que ya estamos en horario. Se está entendiendo un poquito de todo lo que significa esa folículogénesis, un poco de las ondas foliculares. Por supuesto, vamos a continuar en la próxima clase hablando más sobre esas ondas foliculares. Pero lo que es importante, revisen las presentaciones que hay ahí en el aula virtual, hagan su tarea de hormonas para no olvidarse, ¿no?, cuáles son las acciones de las diferentes hormonas y poder tener clara la película. ¿Ya? ¿Hay algo? Doctor, disculpe, ¿las ondas foliculares siguen un patrón de días? Por ejemplo, ahí veo que cada 8 días inicia una, ¿o no? Más o menos. Bueno, acuérdense de que tenemos un ciclo de 21, ¿no? Entonces, ya dividen ustedes, ¿no? Si hay 2 ondas foliculares, ¿cuánto dura cada una? Y si hay 3 ondas foliculares, espacio para cuántas ondas puede haber, ¿no? Ajá. Pero es correcto, más o menos van a tener la misma duración, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en la próxima clase porque ya no alcanza aquí. Por ejemplo, esos folículos de esos ciclos estrales que tienen 3 ondas foliculares van a tener una tasa de crecimiento más rápida que esos de 2 porque tienen más tiempo para crecer, ¿no es cierto? Son 2 ondas foliculares, entonces por ahí podemos decir que tienen casi 10 días para cada una, ¿no es cierto? El otro son 3, entonces tiene menos, como ya mencionaste, ¿no? Menos días. Entonces, si tiene menos días cada onda para llegar ese folículo a un estado preovulatorio, pero por supuesto, ¿no? Entonces van a crecer a una tasa de crecimiento un poquito más acelerada, ¿ya? Pero es correcto lo que mencioné, ¿no? No todos esos 10 días, por ejemplo, aquí, como vemos aquí en esta gráfica de abajo, no en esos 10 días de cada una, no va a estar ocurriendo el crecimiento del folículo, porque vemos aquí de que llegó hasta un estadio y ya no pudo crecer más y después ya desaparece. Y este de aquí va a tener solo una fase de crecimiento, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente clase, que lo voy a mostrar, por ejemplo, ¿no? Esta imagen, ¿ya? Va a tener una fase de crecimiento, una estática y de regresión. Una fase de crecimiento, una estática y de regresión, ¿no? Y esta última, aquí estamos viendo un ciclo estral de 3 ondas foliculares, va a tener solamente una fase de crecimiento. Cada una de esas fases de crecimiento, independientemente si ovula o no, ¿no?, pasa por esos estadios de reclutamiento, selección y dominancia, ¿no?, que se refiere al desarrollo folicular y, por supuesto, tamaño, y que va a estar relacionado a la producción de hormonas, ¿no? Entonces estos ya no pueden crecer más, no pueden ovular, por eso es que se van a trecear, y en el momento que comienza a trecearse, se inicia otra onda folicular. En el momento que está estático y comienza a trecearse, la siguiente onda folicular, ¿no? Así funciona la dinámica, y en la próxima clase vamos a seguir entendiendo un poquito más de esto, ¿no? ¿Está más o menos claro? Sí, doctor. Ya, listo. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, nos vemos.